Señal directa. La caravana migrante, el tema que hoy aborda en su comentario el doctor Armando Zacarías, a quien saludamos con gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Como siempre, un honor y un gusto estar en este espacio, mismo que aprovecho para enviar un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. En estos últimos días, el tema de la migración ha adquirido una nueva fuerza y una presencia importante en medios nacionales e internacionales, en los que, a diferencia de las diversas crisis migratorias y humanitarias que han tenido lugar en los Estados Unidos, el evento ahora se traslada a nuestra frontera sur, donde resalta la importancia del fenómeno, pero interpela aún más saber al mismo tiempo cuál es la política de Estado que tenemos para esta eventualidad en caso de que exista alguna. Desde hace un par de semanas, el tema de la caravana migrante del Círculo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, han iniciado y previamente anunciado un trayecto que los lleve directamente a los Estados Unidos, pasando por México. La cifra de personas que han decidido abandonar todo cuanto poseían en sus países de origen y comenzar una peligrosa e inenarrable contingencia ha despertado de manera súbita la mirada internacional planetaria respecto de lo que sucede ahora mismo en México, y nos cuestiona a los mexicanos en qué momento se ha generado y cómo un proceso de profundas y complejas motivaciones que, al margen de las conocidas circunstancias económicas que han motivado flujos migratorios, digamos, permanentes, no solamente en América, sino en el planeta entero, las circunstancias particulares que han suscitado esta caravana cambian y evidencian una nueva circunstancia económica, política, social y de seguridad de la que nadie se había hecho cargo. Luciano Tomasini, analista internacional, plantea que, si bien el fenómeno migratorio tiene una explicación considerable a partir del análisis de la asociación existente entre el impulso nacionalista de las potencias industriales y su expansión económica atribuida solamente a las fuerzas del mercado, dan lugar a una aparente división tajante entre economía y política desde el punto de vista académico. Sin embargo, esta separación nunca describió adecuadamente la realidad socioeconómica, especialmente a partir del creciente entrelazamiento que comenzó a darse entre los factores políticos y económicos en el nuevo escenario internacional, agregando a este asunto el de la violencia, que constituye una variable que, ya más que variable, es una constante. El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados señaló que para el 2015 había casi 250 millones de migrantes en el mundo. Los migrantes sin documentos fungen como mano de obra barata, jurídicamente vulnerable y altamente explotable. Vale la pena tomar en cuenta al alto comisionado de la ONU, que ha señalado que en 2015, y según estimaciones de la Unidad Política Migratoria de la propia Secretaría de Gobernación en México, cerca de 300,000 centroamericanos transitaron por México con intención de llegar a Estados Unidos. De estos, detuvieron casi a 200,000 personas y se deportaron a cerca de 140,000. Habría que tomar en cuenta también las investigaciones como la de Matthew Tourvier, quien señala que, según los datos oficiales, entre enero de 2013 y abril de 2018, los agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a 138,362 migrantes centroamericanos menores de edad. 55,000 de ellos tenían menos de 12 años. Este fenómeno complejo y de muy difícil manejo coloca dentro de un esquema no anticipado o pensado con claridad, por una parte, a las elecciones intermedias de Estados Unidos y, por otro, la toma de protesta el 1 de diciembre próximo del nuevo gobierno federal mexicano. En el caso mexicano, la emergencia migratoria se encuentra en una zona gris en la que las autoridades que dejan la administración están a unas cuantas semanas de concluir sus gestiones, en tanto que las entrantes legalmente están fuera de un marco que les permite intervenir con acciones y políticas específicas, y ni unas ni otras tienen una perspectiva pública precisa sobre este asunto. Martí Batres, presidente del Senado de México y militante de Morena, señala que, en congruencia con nuestra historia, debemos mirar desde México la migración hondureña y centroamericana basada en principios de solidaridad y derechos humanos.
Si luchamos por el reconocimiento de los derechos de los mexicanos en otras partes del mundo, también debemos reconocer y respetar los derechos de quienes migran a México o transitan por su territorio, es lo que dijo. Por su parte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a los migrantes que llegaron en caravana y pidió que se garantice su seguridad. Nada de maltrato a los migrantes centroamericanos, mencionó. Durante un acto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que realizó como parte de su gira de agradecimiento, dijo que al iniciar su administración podrá dar visas de trabajo a los migrantes, porque va a haber trabajo para los mexicanos y para los centroamericanos en nuestra patria, en nuestro país. Eso es lo que señaló. Ahora, las dos visiones que tienen en este momento un senador en funciones y un presidente electo muestran la preocupación moral sobre el tema. Sin embargo, el dilema se proyecta sobre un asunto de central interés. México tiene la capacidad para integrar en su mercado laboral a un universo de alrededor de entre 6,000 o 7,000 migrantes que integran la caravana. En este momento en que se debate el presupuesto federal de 2019, ¿estará o estaría integrado en el paquete presupuestal correspondiente las asignaciones para este tema? La estrategia de absorber a una masa de esas dimensiones en un mercado laboral, en una integración internacional compleja como la mexicana, tendría posibilidades de generar este tipo de políticas. Un aspecto adicional es el hecho de que la caravana tiene un objetivo específico: llegar a los Estados Unidos, es decir, no están planteando terminar su migración en nuestro país. La voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que como ya señalábamos, se encuentra en la compleja perspectiva de intentar lograr una mayoría republicana en el Congreso de los Estados Unidos en las próximas elecciones intermedias que tienen el horizonte cercano y en la que van superados por alrededor de una intención de voto 7% mayor de los demócratas. El tema de la migración forma parte de su esquema de hacer reaccionar a sus bases electorales. De sobra sabido que se trata de nichos de electores norteamericanos que, si bien no constituyen mayorías absolutas, definitivamente sí se trata de nichos participantes que han dejado de manifiesto los intereses nacionalistas y proteccionistas que han logrado tener una presencia electoral organizada. Donald Trump ha dejado de manifiesto que la responsabilidad de este escenario es responsabilidad de los demócratas y del gobierno de México, circunstancia que se coloca casualmente en el debate electoral a un par de semanas de la elección intermedia del próximo 6 de noviembre. El súbito tránsito en el que felicitaba a los mexicanos, seguido de una iracunda reacción que de alguna forma ya implica el próximo gobierno de nuestro país, el presidente Trump enfatizó que parece que la policía y los militares de México no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur, evidentemente de los Estados Unidos. Y esto no podemos interpretarlo solamente como un comentario, sino una orden que establece a nuestro gobierno. Los costos de las declaraciones que hay en estos momentos podrían ser las supresiones de ayudas financieras a los países centroamericanos. La caravana migrante plantea importantes preguntas para nuestro país relacionadas con la forma en la que se deben organizar las políticas de Estado frente a los escenarios internacionales. No hemos sabido cuál es la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la saliente o la entrante. Si bien uno de los principales temas en los que el país se ha visto inmerso lo ha sido el escabroso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la frontera sur y los fenómenos que se derivan de la convivencia centroamericana requieren de igual forma una observación distinta y una toma de postura enérgica. El presidente electo señaló el interés de generar una región económica consistente en América Central que inhiba flujos migratorios como el que vemos en estos momentos. La gran pregunta la vamos a llevar durante algunos meses. ¿Dependeremos para el establecimiento de esas políticas de los resultados electorales en Estados Unidos? ¿Estableceremos el funcionamiento de nuestra tradición de política internacional como un capital para determinar las líneas de desarrollo? La orden de Trump de detener la caravana migratoria, ¿la integraremos como política nacional? Así las cosas, creo que tendremos en las semanas por venir diferentes datos e informaciones que nos harán seguir analizando algunas de las aristas de este tema. Josefina y José Ángel, les reconozco mucho este espacio de diálogo con el público y les envío un cálido saludo, así como para la amable audiencia,
del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Y por nuestra parte, como siempre, agradecidos, doctor Armando Zacarías, muy amable. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a usted también por esta su interesante colaboración. Bueno, pues todo un tema.